Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco enormemente que nos acompañen hoy. Estamos en vivo, arrancando semana. Gracias por estar con nosotros a través de las diferentes plataformas en que nos acompañan. Estamos, por supuesto, en vivo a través de la radio. Estamos en internet. Y también a través del Facebook en vivo de Noticias Monumental. Y además, contarles que 1 hora después de que se acabe el programa estará disponible en podcast, que por dicha es una plataforma bastante escuchada nuestra. Estará a través de los podcasts de Apple, a través de los podcasts de Spotify y también a través de los podcasts de Google Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es un programa internacional. Le pedí a Carlos Cascante que nos acompañara hoy, porque realmente son tantos los casos que se siguen contra Donald Trump en Estados Unidos que yo ya me perdí. Entonces, necesitaba alguien que nos pusiera en orden y ese es don Carlos. Pero, antes de arrancar, quisiera comentarles también respecto a una noticia que ha surgido hace escasos minutos y es la muerte de José Luis Perales. Ha muerto José Luis Perales en Madrid hace un par de horas. Lo han publicado ya los medios internacionales más serios del mundo y al parecer su fallecimiento fue por un infarto al miocardio. Él tenía 78 años. Creo que todos conocemos a José Luis Perales o conocíamos a José Luis Perales relacionado con sus canciones, como Un velero llamado Libertad, como quién es él. Lo cierto es que a uno le guste o no le guste la música de Perales, aunque creo que a la mayoría le gusta, lo podemos identificar como uno de los cantautores más importantes en habla hispana de los últimos años. De la iglesia. Ahí está de fondo en cabina, gracias. Carlos, que es una persona tan culta, no sé si quiere referirse a algo, pero yo no puedo hablar de lo que sea porque Carlos sabe. Si quiere referirse a algo, a mí me pegó, lo admito, porque me gusta mucho Perales, Carlos. La música de mis padres, aunque a mí me gusta más la música en inglés, definitivamente hay cantantes en español que no dejan de ser conocidos por muchos y se han vuelto últimamente muy populares con el asunto de la música plancha, Randall, y Perales es titular ahí. Completamente. Y un tipo que en los últimos años incluso logró plantear a las nuevas generaciones canciones muy populares de su amplia discografía, ¿verdad? Con canciones reformadas, con cantantes españoles más actuales. Entonces se muere una parte del siglo XX de la canción hispana con José Luis Perales, sin duda. Los otros cantantes que ya se han ido, ¿verdad? Un José José, un Rafael que está con problemas de salud a los 80 años, en fin, el siglo XX siempre se va, o los siglos siempre se van cuando las personas que fueron importantes en ese siglo terminan de irse. Entonces, Perales es algo de eso. Así es, creo que todos... Honestamente sí pega. Esto que dijiste a mí me parece muy interesante, porque yo creo que también estamos en la época de la nostalgia, donde han surgido, digamos, otra vez a estar en la moda, cosas de antaño, entre eso es la música, y por eso es que le decimos música plancha que tiene tanto éxito. Pero yo creo que todos sabemos el estribillo y se marchó, todos en algún momento. Se ha vuelto muy popular en memes, ¿no? Así es, en memes y en todo. Y en la canción ¿Y cómo es él? Digamos que es una de sus principales ahí de fondo, en honor a José Luis Perales. ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos
Gracias. azules como Gracias a la cabina por adornarnos el programa de hoy. Ahí Warner Loría nos está saludando, nos está escuchando desde España. Y dice, en Valencia, dice, muy doloroso, un catalán amado en todo el mundo con doctorado honoris causa en la Universidad de Costa Rica, a Mariano Rodríguez, que dice que era el cantante favorito de su madre, que ya lo está oyendo en el cielo. Adolfo Bejarano dice, una gran pérdida, era música romántica de verdad, letras con inteligencia. Bueno, sí, la verdad es que, digo, a mí me impresionó la noticia, la confirmamos 15 minutos antes de arrancar el programa. El programa no es de esto, pero no puede dejar de mencionarlo, siendo una completa tema de actualidad. Así es que falleció José Luis Perales hoy a los 78 años en Madrid. Gracias a quienes nos acompañan. Vamos a entrar en materia. Les decía que en Estados Unidos todos los días surgen noticias respecto a las imputaciones de Donald Trump. De hecho, a mí Univision me llama mucho la atención, tiene una cortina, digamos, cuando uno está viendo tele y sale de una vez un título grande que dice imputación histórica, ¿ok? Pero son tantos los casos y ya no sé por dónde que me pierdo un poco y le pedí a Carlos que nos ayudara a ordenarlo, Carlos. Bueno, Randall, saludarte porque me agarró por sorpresa también lo de Perales, disculpa. No, ni yo vos, ni a los oyentes, una disculpa y un saludo. Bueno, Randall, es cada vez más compleja la situación, digamos, judicial del presidente Trump. Le digo presidente porque en los Estados Unidos y en los países anglosajones es muy común que no se le diga el former o el ex-president, sino el former president o expresidente, sino que se le dice el presidente. Entonces, digamos que la vida judicial del presidente Trump ha estado muy ajetreada y estará ajetreada en el próximo año, sin duda alguna. Si me lo permitís, voy a hacer un listado muy breve de todo lo que enfrenta el presidente Trump. Sí, por favor. Empezando por los casos de orden civil. En los casos de orden civil tiene el caso de Jean Carroll, que es el caso por supuestos abusos sexuales del presidente a la periodista Carroll. Tiene también un caso adicional por la existencia de esquemas de redes multinivel, de que son estos casos de estafa donde una persona entra a una red y hay una pirámide digamos, de negocio que se cae y deja muy mal parado a todos los que invirtieron ahí. Tiene un tercer caso de algunos representantes demócratas que lo denunciaron civilmente por revertir el orden público con base en los eventos del 6 de enero. Tiene otro caso donde unos oficiales de policía lo demandaron porque consideran que ellos fueron lesionados en los eventos del 6 de enero por culpa del presidente Trump. Tiene un tercer caso de una organización de derechos civiles en Michigan por violación de la ley de votación, de los derechos de votación en los Estados Unidos, por negar la elección presidencial del 2020. Tiene después un caso del estado de Nueva York por evadir impuestos. Tiene un tercer caso que es su exabogado, Cohen, que también lo tiene demandado porque dice que fue perseguido por el gobierno de Trump cuando cuando dejó de ser su abogado. Y por último, el último caso civil es de un cantante que dice que el presidente utilizó su música sin permiso. Esos son los casos civiles que tiene el presidente Trump, que déjame ver, son un total de 8 casos, si no me equivoco. 8 casos. 8 casos. Nada más para aclarar, cuando estamos hablando de casos civiles, estamos hablando de pago económico, ¿okay? De demandas, para decir, usted me causó demandas por un daño, yo necesito un resarcimiento económico. Correcto.
Y después están los casos penales, los casos criminales, que hasta el momento tenemos 3 que están ya debidamente abiertos. Uno es el que tuvo, creo yo, en Costa Rica mayor cantidad de información, que es el del estado de Nueva York contra Trump por el uso de dinero de la campaña para pagar el silencio de un par de estrellas de revistas para adultos, o sea, revistas porno, que se utilizó dinero de la campaña. Y recordemos que lo que alega la fiscalía es que Trump quiso con esa acción engañar al electorado, haciéndole creer algo que no era cierto, que es que él no había, pues no se había metido con estas estrellas porno. El segundo caso es, tuvimos un programa, Randall, que son por los 36 cargos por sacar documentos oficiales cuando ya no era presidente, cuando no tenía permiso para este tipo de documentos oficiales que eran secretos, que habían sido clasificados como top secret o confidenciales, y que él los sacó, que los hizo públicos en algún momento a gente que no tenía tampoco autorización para verlos, y después que intentó engañar a las autoridades cuando las autoridades quisieron recuperarlos. Y tenemos el que salió la semana pasada, que el presidente Trump ha sido indagado por conspiración contra los procesos de elección del 2020 y por conspirar para que no se llevara a cabo el proceso de votación, de confirmación de votos electorales en el Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero. Y se espera para los próximos meses, que puede ser tan rápido como final de este mes o septiembre, el caso en Georgia, porque recordarás que una de las acusaciones contra el presidente es que habló con las autoridades más importantes del estado de Georgia, el gobernador de Georgia y el secretario de estado de Georgia, para que le buscaran votos a ver si ganaba el estado de Georgia, que fue un estado sumamente parejo en la elección. Entonces digamos que esos son los casos abiertos. Bueno, el último que se espera que se abra ya oficialmente, está en etapa de investigación, pero que ya entre a una etapa de juicio o de preparación del juicio, que es este de Georgia. En total son 11 ya en una etapa avanzada y falta uno que se determine. Es muy curioso. Es curioso, perdón, cuando decimos penales es que se expone a temas a cárcel, a penas de cárcel. Ok, es curioso porque si yo quito el de Carroll, el de la periodista, y el de la pirámide, ¿verdad? Y veo el tema del orden público, los policías lesionados, de la votación, le quito evasión de impuestos un segundo, y el de la música, y mantengo, digamos, lo del orden público, lo de su exabogado, los 3 casos penales y el de Georgia que está a la espera, significa que el detonante de conductas cuestionables de Donald Trump, que hoy se cuestionan en los tribunales de justicia en los Estados Unidos, tienen que ver con las elecciones, tienen que ver con permanecer en el poder. Quizá quitarle el de los documentos porque no necesariamente está relacionado con la elección del 2020, sino documentos de seguridad del Estado. Pero sí, digamos, hasta ahora, si nosotros vemos en su conjunto esta serie de casos, sí, la elección del 2020 es una elección que pasará a la historia de los Estados Unidos, no solo por lo cerrada, políticamente y electoralmente hablando, sino por las consecuencias que trajo para la República, que para ver algo así, Randall, que yo, digamos, soy un apasionado de la historia de los Estados Unidos, tenemos que irnos a 1870, o sea, una elección con tal nivel, digamos, de problema, y tanto, digamos, acusaciones vinculadas con procesos
digamos, de dificultad para llevar a cabo la elección. Esta elección, con tanto ruido. Con tanto, incluso, vamos a ver, incluso imagínate que las elecciones de esa época eran con tanto ruido que fueron las que generaron las grandes leyes para el conteo de votos electorales, que ahora dentro de la acusación, de la última acusación, está metido que Trump intentó subvertir, violar esas normas tan antiguas de los Estados Unidos para el conteo electoral, que si lo vemos en términos estructurales es uno de los grandes problemas que tiene el sistema electoral de los Estados Unidos, más allá, digamos, del problema de representación política que pueda tener el sistema electoral, es que la seguridad del sistema o la normativa más importante del sistema es una ley del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, que deja un montón de portillos abiertos y que está intentando ser reformada en este momento antes de que entremos al año electoral, porque realmente da muchos problemas, es una ley que da muchos problemas. Por ejemplo, no define muy bien cuál es el papel, o sea, con la tradición se ha definido que era un papel muy simbólico, pero la ley no establece claramente cuál es el rol del vicepresidente en el conteo de los votos electorales. Y en la medida en que fue perdiendo importancia esa segunda parte de la elección, que son los votos electorales, nadie se preocupó por esto. Esa ha estado el 2020 con todo lo que ocurre el 6 de enero, que vuelve digamos, a discutirse que la ley de conteo de votos electorales es una ley con muchos vacíos y que dejaba muchas posibilidades para lo que alega la fiscalía Trump intentó hacer. Sí. Ahora bien, Carlos, de todo lo que conversamos, digamos, si yo fuera Trump, aunque los 8 casos civiles pueden generarme, digamos, un daño pecuniario, un daño a mi capital, realmente los que me preocuparían más son los penales, porque podría ir a la cárcel. De los 3 que ya están avanzados, el más grave, te pregunto, es el de los documentos confidenciales, donde tiene 37 cargos. Es el que podría generarle más años de cárcel. El más grave institucionalmente es el tercero, que es el último, que es las de conspiración, porque básicamente lo que está diciendo la fiscalía es que Trump realizó 3 conductas punibles. La primera conducta punible es conspirar junto con otras 6 personas, que es muy divertido. Es la gente que ha tenido la oportunidad de leer la acusación, y yo les recomiendo leerla porque es verdaderamente una pieza jurídica muy, muy interesante de leer, aunque pueda no pegar, porque esa es la hipótesis de la fiscalía y en un juicio puede no demostrarse. Es muy interesante por lo ordenada que es, lo bien desarrollada que está. Entonces, la primera gran acusación es conspirar con otras personas que no se nombran en el documento, sino que se definen como coconspirador 1, coconspirador 2, hasta llegar al 6. Entonces, pues digamos que hay toda un trabajo para determinar quiénes son los coconspiradores en la prensa de los Estados Unidos. Algunos son muy fáciles, otros más difíciles. Pero digamos, el primer gran acusación de este nuevo indictment es que Trump conspiró para generar un escándalo público y que no se cumpliera la voluntad popular de elección. Entonces, que organizadamente, y eso es lo que tiene que demostrar la fiscalía, emitió una serie de mentiras a lo largo de 2 meses después de la elección para intentar revertir el resultado electoral. Y entonces es muy interesante cómo ahí lo que la fiscalía tiene que demostrar es que Trump sabía que la elección la había perdido y la intencionalidad de engañar al gran público, que era revertir el resultado electoral. Entonces es muy interesante como la fiscalía lo que dice es, bueno, Trump
tal fulano, por ejemplo, el secretario de Justicia, el fiscal general de los Estados Unidos, le dijo que no había un fraude como él lo planteaba, que las autoridades civiles de los estados donde él denunciaba un fraude, los llamó y ellos le dijeron no hay fraude. Entonces es construir que Trump tenía toda la capacidad para saber que no está mintiendo, o sea, que está mintiendo, que él sabe que efectivamente está profalando mentiras. El segundo gran delito que está ahí metido es que conspiró para que no se cumpliera, para que no se llevara a cabo el acto final de conteo de votos electorales el 6 de enero. Y ahí se pone súper interesante, Randall, porque el testigo estrella es Mike Pence. Es decir, el ex vicepresidente. Correcto. Te lo voy a poner así, el documento son 45 páginas, se lee muy rápidamente para los que quieran leerlo. De la página 11, 12 a la página 20 y resto, te estoy hablando como de 10 páginas, Pence es la base de la acusación. Entonces, por ejemplo, se cita la entrevista que la fiscalía tuvo con Pence, la comparecencia de Pence ante el gran jurado que determinaba si esto era elevable a juicio. Se utiliza un diario que llevaba Pence hasta definir detalles como este. El día 25 de diciembre llamé al presidente, estoy hablando como si fuera Pence, pero llamé al presidente para desearle feliz Navidad, y el presidente me dijo que cómo estábamos para el 6 de enero, que yo tenía poderes para revertir la elección. Entonces, Pence ahí cantó pero sin guitarra, en términos de la fiscalía. Que eso es muy interesante en términos, perdona el paréntesis, es muy importante porque Pence venía muy silenciado en la campaña republicana, entonces de un momento a otro Pence fue una estrella de las noticias porque es la estrella de la acusación. Y el último, digamos, la última gran acusación es porque con ambas acciones Trump lesionó los derechos de votación, de acuerdo con la fiscalía, reitero, tendrán que demostrarlo en juicio. Trump eliminó o puso en peligro los derechos de votación de todas las personas al no hacer cumplir o al querer evitar que se cumpliera la voluntad soberana de los votantes de los Estados Unidos de haber electo presidente en sus diversos estados a un candidato y que eso no se llevara a cabo. Entonces, son 3 acusaciones muy pesadas, pero he de decir una cosa, Randall, que también me pareció sumamente interesante. La fiscalía no llega a afirmar que Trump cometió un delito de sedición, que es haber alentado a los manifestantes del 6 de enero a lanzarse en contra del Congreso. La fiscalía no llega a eso, porque dicen lo que dicen y lo que acusan es que ellos aprovecharon, que Trump aprovechó la violencia que se produjo el 6 de enero, pero no llega a decir que lo provocó o que fue el organizador. Entonces es muy interesante ese elemento en términos de la investigación que llevó a cabo la fiscalía, porque desde mi punto de vista tuvieron autocontención a la hora de ver qué podían llevar seriamente a un juicio y qué no podían llevar seriamente a un juicio. Carlos, perdona un segundo. Es sí, que, señor. aunque la noticia estaba en todos los medios importantes del mundo, incluyendo El País, José Luis Perales acaba de tuitear que está en Londres y que está vivo. Pero hasta El País, yo vi que El País... Sí, yo también. Yo lo vi en El País, pero resulta que acaba de tuitear desde Londres que está vivo. Bueno, está bien. Bendito Dios, qué dicha que está vivo. Qué dicha que está vivo. Vos sabés que pasó algo extraño y algo ha pasado extraño. Vos conocés que el diario La Vanguardia es un diario muy serio.
Sí. Muy serio. Hoy publicó en la mañana, que yo incluso lo vi con mucha sorpresa, que se había muerto el filósofo español Fernando Savater, un tipo muy conocido, porque generalmente cuando uno está en un curso de introducción a la filosofía, lo ponen a leer Ética para Amador o Política para Amador, que son libros divulgativos que él escribió. Y como 2 minutos después, La Vanguardia anuncia que no se había muerto, que es que una página falsa, haciéndose pasar por la editorial que publica Savater, había anunciado la muerte. O sea, hoy es un día raro, hoy se está matando mucha gente. Sí, pero qué cosa más rara, sobre todo porque digo, aquí uno ha aprendido a ser muy prudente, ¿verdad? Y una de las cosas prudentes es esperar que los medios importantes, particularmente los medios que están en España, por ejemplo, de publiquen. ¿Verdad? Entonces, digamos, cuando ya te ponen aquí y ves el tweet, que aquí lo estoy buscando, de José Luis Perales, y dice, bueno, saludos, estoy vivo y estoy en Londres, digamos, empieza a ser un problema y a llamar la atención muchísimo. Lo que pasa es que mira que él mismo sale a desmentir, entonces digamos que muchos medios publicaron, porque generalmente cuando es solo un medio el que va, ese mismo medio sale y dice, no, me equivoqué, tal y tal cosa. Pero sí, bueno. de hecho, sí, así es. De hecho, lo que tiene es un video en su cuenta diciendo, ante los rumores que me moría que estoy en Londres, les mando un abrazo a todos y un agradecimiento a todos los que se preocuparon. Yo estaba muy preocupado, muy dolido. Qué dicha. Bueno, qué dicha que no se había muerto. Sí, y bueno, a todas las personas que están con nosotros en el programa, ahí está la aclaración, por dicha. Voy a volver a Trump. Señor. Vamos a ver, el sistema de Estados Unidos, el sistema institucional, ¿okay? Tiende a tener candados, digamos, para evitar el exceso de poder. ¿Okay? Sin embargo, esos candados no están herméticamente cerrados, pero siempre ha existido, Carlos, me parece a mí, una prudencia de ese ejercicio del poder. ¿Ok? Es decir, que, por ejemplo, nosotros tenemos, estoy seguro, controles más estrictos en algunas cosas. Sin duda. Ok, pero la prudencia mandaba hasta ahora. O sea, ahora se pusieron a prueba, digamos, todos los candados institucionales. Mira, es muy interesante porque en la acusación queda muy claro eso. La acusación lo que dice es, ¿por qué el presidente Trump no logró avanzar con sus 2 delitos? Básicamente porque quienes lo pararon en seco fueron las autoridades locales. Y, por ejemplo, la acusación tiene una parte donde explica, bueno, de qué acusamos al presidente Trump en relación con este estado. Entonces dice, por ejemplo, Arizona, el presidente Trump y el co-conspirador número 1, Rudy Giuliani, llamaron a el speaker, el presidente de la Cámara Baja del Congreso de Arizona. Y el presidente de la Cámara Baja, quien es republicano, le dijo, señor presidente, no me acuerdo ahora si es republicano, usted nada más señalando, por ejemplo, la conducta generalizada. Señor presidente, yo hice un juramento por la Constitución y las leyes de Arizona, y si yo hago lo que usted quiere, rompo ese juramento y entonces no voy a hacer lo que usted me dice, que era desertificar a los electores ya certificados para la elección ya general. Por ejemplo, lo mismo pasó en Georgia, que el secretario de Estado de Georgia le dice, presidente, usted está equivocado, aquí no hubo 250,000 personas muertas que votaron por Biden, hubo 2 personas muertas que aparecen como votantes, pero eso fue un error por tal y tal cosa. O no es cierto que gente que no sea de Georgia vino a Georgia a votar por Biden. Está comprobado esto. Es decir, el sistema funciona
a diferencia del nuestro, que nosotros, digamos, depositamos nuestra confianza en un Tribunal Supremo de Elecciones, el sistema estadounidense funciona sobre la responsabilidad de las autoridades políticas nombradas y que llevan a cargo la elección. Y eso, digamos, es uno de los elementos que se destaca, ¿verdad? Que las personas encargadas en defender la institucionalidad frente a las propuestas de Trump la defendieron. Y que es muy difícil pensar, y esto hace que se caiga un poco las teorías conspiranoicas que a veces uno lee, de que esto fue una gran conspiración contra Trump, cuando las mismas autoridades republicanas que salieron muy bien paradas de la elección porque ganaron bastantes escaños en diferentes niveles, son los que le dicen, presidente, que no hubo fraude. Cuando, por ejemplo, el secretario de Justicia, porque otra de las acusaciones es que Trump intentó convencer al secretario de Justicia para llevar adelante procesos que permitieran traerse abajo la elección, el secretario de Justicia le dice, vea, ya investigamos y ocurre lo que ocurre en toda elección, porque no hay elección perfecta, hay errores humanos, hay cosas que se van, pero no hay un fraude masivo como usted dice. Entonces, mucho, digamos, de la acusación se basa en decir, ok, el sistema fue el que descubre el intento de Trump y lo para, lo frena, pero evidentemente deja al descubierto una serie de problemas del sistema electoral estadounidense por elementos que no están bien regulados, por elementos de seguridad electoral que a veces no han sido criticados muy fuertemente, y que, digamos, ponen en aprietos al Congreso de los Estados Unidos, que tiene que entrar a un proceso de alguna reforma, aunque sea parcial, de algunas leyes muy antiguas. Pero sí, es muy interesante porque nosotros, digamos, en Costa Rica, por nuestra historia, decidimos que la legitimación no la pueden tener los políticos para llevar adelante la elección. Así es. En Estados Unidos no, pues en Estados Unidos su historia lo ha llevado a que los procesos electorales, bien o mal llevados, los llevan las cabezas políticas civiles de los respectivos estados. Pero y eso además, a veces la gente no lo puede creer, es muy interesante. Claro, Carlos, pero además, digamos, el hecho de que sean las autoridades locales los que le pongan cerco, los que le pongan freno a Trump, tiene una importancia, a mí me parece sustancial, digamos, que se escapa, digamos, del manejo de la gran política de Estados Unidos, ¿ok? Y se define que realmente el control institucional está asentado en órganos civiles fuera de la política electoral, o cuando menos no protagonistas de la política electoral. Y digamos, Randall, esto depende de varios elementos, y depende mucho del Estado, que es otro de los grandes problemas del proceso electoral en los Estados Unidos, que cada Estado, hay leyes generales, pero son muy, muy, muy generales, y dentro de cada Estado, digamos, hay diferentes normas para ejecutar la elección. Y eso, digamos, provoca hasta cierto punto que las elecciones en los Estados Unidos sean algo tan complejo, porque tenemos en realidad 50 elecciones, 50 conteos, e incluso en cada subdivisión de los estados, es decir, en cada county, pueden haber reglas particulares. Esto se sostiene mucho sobre la base de la confianza en el sistema, Randall, porque efectivamente hay las autoridades políticas ahí conducen el sistema. Te pongo un caso particular, el secretario de Estado. El secretario de Estado, digamos que es la entidad que ejecuta las elecciones. Hay dos formas generales de elegir a los secretarios de Estado en los estados de Estados Unidos. La primera forma es por nombramiento del gobernador. Entonces el gobernador dice, bueno, el secretario de Estado será fulano de tal. Y la otra es por elección. Es decir, el puesto es un puesto electoralmente elegible. Entonces, representa una enorme confianza en los políticos llevar adelante una elección
en los Estados Unidos. Y adicionalmente hay que ponerlo aquí, que esto se vio mucho digamos, en la política federal y en la política local, en la política estatal, como en esta ocasión, por ejemplo, Trump toma decisiones muy concretas, veremos si pueden ser calificadas como delitos o no, pero que están más o menos comprobadas, que Trump intentó hacer una presión muy fuerte sobre ciertas autoridades locales de su propio partido para subvertir la elección. Entonces ese elemento sí no deja de ser sumamente interesante. Y el otro elemento que es realmente muy, digamos, muy complejo en las elecciones de los Estados Unidos es que al final del día vos no tenés una autoridad independiente que cuente. Y lo que se ha generado a lo largo del último siglo, estamos hablando de los 30 para acá, es que al presidente políticamente, no digo jurídicamente, porque jurídicamente lo declara electo el Congreso de los Estados Unidos, pero políticamente hablando, el día de la elección, o en los días que siguen a la elección, por ejemplo, quien lo declara presidente para efectos políticos, para efectos de la ciudadanía, son los medios de comunicación. Las grandes cadenas noticiosas que salen diciendo, bueno, en tal estado ganó fulano de tal. O la asociación de prensa, que es la más fuerte en los Estados Unidos, diciendo, bueno, de acuerdo con nuestros datos, el presidente es fulano de tal. Entonces, eso es muy interesante del sistema político electoral de los Estados Unidos, y que algunas personas en los Estados Unidos lo critican mucho por las faltas de seguridades que da. Carlos, otra cosa que ha quedado claro, digamos, también en el extremo, digamos, al que llegó Trump a la hora de poner bajo prueba el sistema institucional estadounidense, ¿sí? Tiene que ver con el papel de los medios de comunicación, ¿sí? Con Fox, por ejemplo, con sus presentadores, que constituyen, digamos, otro hecho histórico que tal vez al que no le hemos dado muchísima trascendencia en términos generales y que nos parece un tema muy local. Lo cierto es que usaron fuerte y gravemente a los medios de comunicación, Carlos. Y sí, Randall, en Estados Unidos, digamos, hay medios de comunicación que tienen abiertamente una preferencia electoral, y eso hay que, y tanto desde, digamos, desde los liberales hasta los conservadores, y Fox y Breitbart y otros medios son abiertamente conservadores y pro-trumpistas, ¿verdad? Pro-MAGA, por el movimiento Make America Great Again. Y eso ha generado, digamos, un elemento muy importante de debate de hasta dónde pueden llegar los medios, ¿verdad? Y hasta dónde pueden los medios influir a los electorados. En el caso de la cadena Fox es la cadena más poderosa de noticias de los Estados Unidos, más grande que CNN por bastante, más grande que las cadenas tradicionales de los Estados Unidos, con más influencia que los grandes periódicos en los Estados Unidos. Y digamos que a Fox esta situación pues le generó algunas consecuencias, incluso le generó, recordarás vos que uno de los elementos, digamos, que alegaban era un problema con las máquinas electorales, que la gente llegaba a votar por Biden, por Trump, y la máquina decía que había votado por Biden. Digamos que Fox le dio pie a eso, y la empresa que genera las máquinas metió una demanda enorme a Fox, pero gigantesca, que tuvieron que llegar a un acuerdo hace un par de meses en el cual Fox se comprometía a pagar, y lo que no salía en el acuerdo es que Fox sacaba a varios de los más importantes protagonistas de la cadena.
Entre ellos un tipo que es muy interesante desde el ala más conservadora en los Estados Unidos, que se llama Tucker Carlson, que es muy famoso porque de ahí, entre otras cosas, apoyó a Rusia en la guerra en Ucrania, o apoya a Rusia en la guerra en Ucrania, era antivacunas, en fin, un tipo bastante conservador en su pensamiento, en el esquema político de los Estados Unidos, y Fox se vio movida por eso. Y por otra parte, y eso es muy interesante también, CNN también tuvo un cambio en su línea, porque empezó a contratar, ellos lo llaman anchor, que es, digamos, una figura con mucha influencia de presentación de noticias. Empezó a contratar anchors que son más conservadores. Por ejemplo, el hijo de Mike Wallace, que pasó a CNN. Entonces sí es muy interesante cómo Randall, lo que se ha venido debatiendo, y es un proceso histórico en los Estados Unidos, es que las grandes cadenas de noticias no se preocupan tanto por determinar qué es la verdad, sino por ver cómo están sus ratings. Y eso orienta sus decisiones editoriales. Y eso, digamos, que es un peligro para toda democracia, ¿verdad? Sí. Y los Estados Unidos, digámoslo así, es una democracia en peligro, sin duda alguna. Son las 2:44. Déjame ir a la pausa comercial. Regresamos, Carlos. Yo quiero dedicar los últimos minutos que nos quedarán, los 2 o 3 minutos que nos queden, si en Estados Unidos se entiende este proceso como un proceso histórico. Es decir, si los estadounidenses lo sienten así, porque lo que está pasando aquí es que pese a que tiene 8 procesos civiles abiertos, 3 penales, 1 próximamente abierto, el tipo lidera las encuestas y se dirige a enfrentar a Biden prácticamente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. 2:45, vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Te presentamos mianuncio.cr, una innovación. La radio de Costa Rica, 2:50. Como estábamos conversando, le pedí a Carlos Cascante que me explicara su lectura de por qué, digamos, pese a 8 procesos civiles, 3 penales, 1 próximo, el tipo lidera las encuestas, pero de manera apabullante. ¿Verdad? Eso, en lugar de dañar su credibilidad, más bien acrecienta su popularidad, Carlos. Sí, Randall, en la última encuesta que hizo el New York Times, que es muy certera, generalmente es muy certera, y que se le pregunta a los partidarios republicanos por quién votarán, Trump sale bastante arriba en la elección, es decir, casi rozando el 50%, y el que le sigue es DeSantis, apenas superando el 20%. Hay varios elementos ahí importantes de la encuesta, entre ellos aquellos que analizan la opinión que tienen los votantes republicanos de Trump, y, digamos, se establecen como 3 grupos de votantes. Un grupo de alrededor de 25% de republicanos que no les agrada para nada la figura de Donald Trump y que, digamos, se oponen a la figura de Donald Trump.
que es un grupo minoritario, porque es apenas un 25% dentro del partido. El 75% restante se divide en dos grupos muy similares en tamaño. Un primer grupo que es el núcleo duro de Trump, que es Trump toda la vida, Trump siempre, todo lo que están diciendo de Trump es falso, es una víctima del sistema, él nos defiende y por eso lo atacan. Y hay un grupo de similar tamaño, quizá un poquito más pequeño que la base de Trump, pero muy poquito, que por el contrario, aunque apoya al presidente Trump y considera que no es culpable de los delitos que se le imputan o que los delitos que se le imputan son exagerados, está dispuesto a discutir otro candidato que sea más elegible. No les disgusta Trump, pero están dispuestos a votar por alguien que de veras asegure ganarle a Biden. El gran problema, Randall, es que DeSantis, que es la segunda opción, es del mismo tipo de línea que Trump. O sea, DeSantis lo que quiere es quitarle gente a Trump en su base dura y por eso no levanta. Y los otros candidatos no han logrado tener la suficiente fuerza como para presentarse como una opción diferente a DeSantis en el otro par de electorados, que serían sus electorados, ¿verdad? Los que rechazan a Trump y los que podrían pensar en alguien diferente a Trump. Entonces, por ejemplo, dos candidatos que son interesantes, Nikki Haley y Tim Scott. Tim Scott es senador, es negro, es el único senador negro que tienen los republicanos, pero digamos no ha tenido la capacidad de generar un boom electoral lo suficientemente fuerte hasta el momento. Y Nikki Haley pues tiene miedo de atacar a Trump. Entonces los posibles adversarios de Trump no lo atacan. Y eso hace que la base se mantenga sólida y que con esa base, ante una división de candidatos, que ya vamos por 12 precandidatos republicanos, pues Trump pueda ganar muy fácilmente con una minoría incluso dentro del partido. Y ya en la elección general acrecienta su poder porque digamos, 37% republicanos que pudieron haber pensado en alguien diferente a Trump, jamás van a votar por alguien como Biden, sino que van a apoyar a Trump y eso permite que Trump siga teniendo posibilidades de ser presidente de los Estados Unidos para el 2024. Claro. Carlos, a vos que te encanta el tema y hablemos el último minuto de esto, ¿y los demócratas no están preocupados por llevar un candidato como Biden? Sí, yo te diría que sí, hay un alto porcentaje de los demócratas que no les gustaba Biden, es decir, antes de que Biden estableciera que él iba, por lo menos un 40% de los demócratas decían que les preocupaba mucho Biden por la edad, porque consideraban que no era un gran candidato. Por las torpes de su hijo. Sí, exactamente. Lo que pasa es que la estrategia de Biden siempre ha sido, compáreme con Trump. Y ningún demócrata va a votar por Trump. Podrá dejar de votar porque no le gusta Biden, como pasó con Hillary. Pero la ventaja que tiene Biden es que Trump logra que el Partido Demócrata se unifique en contra de Trump. Que quizá con otro candidato republicano, me pongo a pensar en alguien más moderado como Tim Scott, no lo tendrían. Lo que pasa es que todo se está decantando a un rematch de Biden versus Trump que sale muy parejo en las encuestas, aunque con una leve ventaja para Biden y ventaja en los estados clave. Pero sí, Randall, efectivamente, digamos, para la base dura de Trump, esto que a vos decís, pues es que está denunciado por N cantidad de casos, y para la base dura de Trump eso es más bien gasolina para apoyarlo. Claro. Es música para sus oídos. Exactamente, se cumple la profecía de que Trump, que defiende a ese pueblo, va a ser perseguido por el establishment, es decir, se cumple toda la profecía.
de el sujeto, digamos, del outsider, que cambia las cosas y que ahora es perseguido. Son las 2:57. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Ha estado muy interesante. Muchas gracias. Con gusto, Randall. Gracias a ustedes que nos acompañaron. ¿Con cuál canción te gustaría irnos? Hey, Randall, cuando me dijiste lo de Perales, yo inmediatamente pensé en una canción de Perales. Así que, aunque el señor esté vivo, por dicha, no está de mal poner una canción de Perales. Una que le gustaba mucho a mi papá, que se llama La Espera. La Espera. La Espera. Bueno, lamentablemente no hay ninguna de Perales que lleve el estribillo y volvió. No, porque todo el mundo vaciló con y se marchó. No, y está muy. No, pero esa dice y regresó. Ah, bueno, sí. Y regresó, tenés razón. Y marchó y se regresó. Bueno, esta es La Espera de José Luis Perales, que está vivo en Londres. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Gracias, Carlos. Blanca junto al río, al pie de las montañas, cubiertas de rocío y